Bueno, buenas tardes, buenas noches, según donde esté en este momento, llegando lo que sería una de las reflexiones que el pueblo de Dios a veces se hace. ¿No es cierto? Espero que los que están escuchando estén pasándolo bien, estén en un momento que puedan escuchar, porque desgraciadamente casi toda la humanidad a veces está ocupada en otros menesteres o distraída o, dijéramos, buscando una forma distinta de vivir. Y una de las formas distintas de vivir es la que todos queremos. Es la de conocer cómo se puede avanzar, ¿no es cierto?, desde que nacemos. Los padres son los encargados, casi siempre, o los abuelos, según la familia, como se haya hecho, en que los hijos, los nietos en este caso, o los hijos diríamos, tengan un buen futuro. Y me acuerdo yo que en otras épocas, los niños comenzaban a estudiar a los 6 años, o a los 7 años de edad. Pero ahora se ha hecho todo de otra forma, que hasta los niños pueden empezar al año y de ahí para arriba, ¿no?, a ir a la guardería. Y en algunas guarderías, según los lugares, los países, también a esa edad, cuando los niños ya al añito empiezan a caminar un poco más todavía, le empiezan a hablar de lo que serían los idiomas. Y en el pizarrón, por ejemplo, hacen un dibujo y le dicen, esta es la M. Y dicen la M de la letra M de la palabra montaña. Bueno, y así le van enseñando de pequeños. Inclusive con los palotes para que tengan el número 1, número 2 y que vayan sumando. Entonces estos niños de ahora van avanzando. Con el tiempo después van tomando lo que es ahora las redes, bueno, y las manejan de una forma que por supuesto ni los grandes lo hacemos ya. O sea, es innato en ellos tener esa frescura y esa mente que es como una esponja y que todo lo que uno le da ellos aprenden. Inclusive creo que a los 5 años, si uno les da en algún momento para que estudien idiomas, ellos los aprenden fácilmente. Ellos no dicen, me estás hablando en inglés y yo realmente soy argentino. No, ellos dicen, bueno, lo aprendo. Ellos no juzgan. Dame argentino, castellano, dame inglés, dame japonés, dame lo que quieras, ellos lo estudian y lo repiten. Porque por repetición ellos aprenden. Bueno, y así vamos creciendo. Cuando llegamos más o menos al secundario, o al primario, al secundario, ya estamos decidiéndonos a qué carrera vamos. En estos tiempos es una cosa, pero en aquellos de hace 20 o 30 años, o más todavía, era muy difícil que un niño pudiera acceder a estudios mayores. Y ya en esa época estábamos todos los que queríamos, como el pueblo de Dios, seguir a Dios. Porque el que sigue a Dios siempre va a tener el fruto de una buena vida, porque desde niños se instruye para que sea un hombre de bien y no lo contrario. ¿A qué me refiero yo con todas estas cosas? Es que aunque los padres y los abuelos, inclusive si los niños se quedaron sin padre ni abuelo, los tíos, todos querrán lo mejor. Primero para ellos de chiquito y ahora para los próximos. Entonces vemos que buscamos, ahora que por ejemplo tenemos 30 años, seguimos buscando cómo mejorarnos. Y también, por supuesto, estudiando, trabajando inclusive. O sea, trabajamos y estudiamos. Trabajamos de día, estudiamos de noche. Y algunos trabajan de noche y estudian de día. Pero seguimos insistiendo cuando resulta que ahora hay mucha, pero muchísima oposición porque estamos entre mucha gente que estudia y pocos lugares donde poder establecerse. Porque ahora hay demasiadas personas que tienen títulos y hay poca demanda de dónde ponerlos.
Pero no contando con esto y hablando de otro tema, era comenzar a entender si la gente que está en el mundo quiere estar y seguir a Dios, también tiene que aprender leyendo las Escrituras. Y hay gente que lo hace. Trabaja, estudia y encima lee las Escrituras. Es más, no solo las lee, sino que las estudia y luego las practica. Por ver que el verdadero cristiano, ¿cierto? No es solamente que lee la Biblia, sino que es hacedor de la palabra. Y esa es la intención, que tengan un buen futuro, siempre y cuando se cuiden en la forma de alimentarse, siempre y cuando duerman sus horas correctamente, quizás no puedan salir a la noche, porque claro, el que tendría viernes o domingo de fiesta no puede estar sostenido con la palabra, porque no es así como el Señor pasó la vida. O sea, el Señor no pasó la vida divirtiéndose ni siendo feliz. El Señor pasó la vida santamente. Bueno, la vida, los años que vino a este mundo. Y luego se fue de donde vino, que era a su reino. Entonces lo que estoy preguntando es en qué caso debemos entender de que hay gente que es de Dios desde hace muchos años y no la hemos visto llegar a los proyectos que han tenido. Si fue de chico, no los veo llegar como profesionales, teniendo a Dios estoy hablando. Y si fue ya de grande, menos. La pregunta es por qué la gente de las iglesias, de no todas, hay pocas que sobresalen, pero hablo de la gente, de los siervos, del discípulo del Señor. ¿Por qué o para qué no estamos en esto que hemos querido, como todo el mundo, ser profesionales? ¿Por qué en nuestros hermanos, en las iglesias, uno o los demás no son dentistas, no son abogados, no son jueces, no son médicos, no son, diríamos, políticos, no son licenciados? La pregunta es por qué no hay en las iglesias gente intelectual que reciba a Cristo y, por supuesto, como fue de pequeño, siga con Cristo. Entonces, no hay forma de entender que entonces en la iglesia los que entramos con pecado, seguimos con el pecado. No, tampoco puedo decir eso. Porque los que sí llegaron, algunos, casi todos, no conocen todavía a Dios. Y la Biblia dice, ¿no?, que es más fácil que un camello pase por la aguja antes que un rico entre en el reino. Entonces yo me pregunto, los que estamos todavía esperando esa oportunidad en la vida para crecer un poquito, estudiando o tener más comodidad en tu vida y darle a los demás, a tu familia, lo que quieres para ellos como lo queremos todos, y también lo quiere el Padre, todavía estamos tratando de que aquellos que están en una situación económica holgada vengan a la iglesia. Y aunque se resistan, vamos a ir porque es el mandato del Señor, que vayamos a todos, porque dice, id y predicad el Evangelio. Entonces, ¿por qué la gente de la iglesia en una época estuvo, y ahora se dice que estuvo mal, detrás de un evangelio que era un evangelio de prosperidad? Todos sabemos que la gente, inclusive quizás nosotros, dicen que fuimos engañados, porque se hablaba de que uno podía ser rico. Y yo pregunto, si eso fue un evangelio que no fue verdadero, porque no se hizo rico nadie, ni siquiera quizás tuvo lo que quería, que era terminar la carrera y encontrar su propio camino, ¿por qué igual, ahora que ya no está la proclamación de estos evangelios de prosperidad, porque ahora que ya es diferente, que estamos, dicen, en esta etapa que es la mejor, ¿por qué igual siguen o seguimos sin llegar a ser profesionales? No sé si en la iglesia tuya o suya, hermana, hermano, amigo, usted puede contar con los dedos que quizás hay un plomero, un cocinero, que está bien, porque es un oficio, un albañil, una mujer que limpia, en este caso una mujer doméstica que está para los labores también que hace de estar
ayudando también a cuidar enfermos, que a veces para eso por supuesto hay que estudiar, o las cocineras, que para eso también hay que estudiar. Pero pregunto, ¿por qué usted no va a ver ahí un abogado? O no uno, varios. ¿Por qué vamos a ser pobres y digamos un abogado? ¿Por qué en la iglesia no hay un médico, un enfermero? ¿Por qué en la casa de Dios, que es la casa de Dios, no me digas tú que el Señor no los llama? ¿Qué impide? O sea, a ellos, a los profesionales, a los ricos, el enemigo le impide que entren a la casa de Dios. Y a nosotros el enemigo nos impide tener una buena profesión. Entonces yo me pregunto, y les pregunto, cuando hay que dar algo a la iglesia, que en la iglesia nos piden la ofrenda, el diezmo, lo que sea, el dinero que damos, ¿es dinero como aquel dicho que dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César? Porque supóngase usted que no tiene el estudio, que no lo puede tener y sus hijos tienen que comer. Usted, me imagino que va a trabajar, no va a hacer otra cosa, que no lo quiero nombrar. Sin embargo, usted va y en una casa a la mujer le dicen, bueno, mira, usted va a trabajar así, pero yo no la puedo tener a usted como debo porque, no sé, quizás no la tengo por unos días, después no la puedo seguir teniendo. Entonces la pobre mujer, digamos, que necesita porque no tiene entrada de la economía y tiene que mantener a sus hijos, porque quizás ni siquiera esposo tiene, ni padre, solamente tiene hijos o hijos, muchos hijos, va a hacer y va a trabajar y no tiene respaldo, porque si esa mujer sube una escalera y limpia una ventana y se cae, no va a tener la respuesta legalmente de un médico o de que como estaba trabajando se merece que la atiendan. Bien. Encima va, diríamos, de una forma desprotegida a trabajar. Y la persona traspasa lo que es de Dios para darle de comer a sus hijos. Yo me pregunto eso. ¿Qué opinan ustedes? Me pregunto y se lo pregunto también quizás al pastor. ¿Usted cuando le dan eso que debemos dar, porque es la casa del Señor, le interesa o le pregunta a usted, a estas personas, hermana, hermano, amigo, ¿de dónde me das este dinero que es para la casa santa de Dios? Quizás un pastor pueda decir, bueno, a mí eso no me interesa porque Dios se lo demandará. Bueno, si es dinero sucio, no lo toques y devuélvaselo, porque si no viene de Dios, ¿para qué lo tocas tú? Entonces, una vez lo pregunté y alguien me dijo, yo no les pregunto, ellos sabrán. Pero si ellos sabrán y tú eres el pastor, enséñaselo tú. Que entonces la persona dirá, ni a la casa de Dios puedo llevar el dinero, porque es la primera que no lo debe aceptar. Porque si hay leyes en este mundo espirituales, también están las físicas. Porque por más santo que usted crea que es, usted, si hizo algo mal en los juicios y en esta tierra, lo penalizan, inclusive lo meten en donde tiene que estar. Que diríamos, lo guardan por un tiempo, ¿no? Por decir de una forma educada. Y a veces por años. Entonces, la solución yo la quiero para el pueblo de Dios. Y o hay que orar o hay que arreglar algo que acá nos pasa. Es quizás que muchos, por aquello de que el Señor va a venir, el Señor va a venir, el Señor va a venir, en cualquier momento va a venir, nos hemos hecho también directamente devotos de estudiar la palabra porque el Señor venía y nosotros queríamos ser salvos. Ahora dicen que no sos salvos por las obras, que solo sos salvos por la fe y que la salvación no se pierde. Yo estoy un poco concordando un poco con esto porque es verdad que no es porque yo o cualquiera o yo tengamos un dedo levantado y digamos yo soy la apartada y por eso yo me voy con el Señor. Primero que el corazón lo pesa al Señor y segundo que es más que nada porque yo creo que el Señor murió por todos. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque Él llamó a todos, pero todos le dijimos que sí, no. Algunos dijimos que sí, otros dijeron que no, y otros están, como diríamos, en doble ánimo, y nunca se sabe cuándo será el momento que sí reciban a Cristo en su corazón.
Pero yo no creo que sea por eso que la gente igual no tiene eso que le falta, que es el carácter de saber que tiene el derecho, aunque sea del Señor y con más razón, a tipo excelencia, a estudiar y poder tener una carrera. Porque si usted dice, no, es que no tengo una casa, yo he conocido, y usted también, en cualquier lugar, chicos que no tienen dónde acostarse o en una mesa, un pupitre para escribir sus deberes, y aún sin luz y acostados boca abajo en la calle de tierra, con la luz de un farolcito de ese barrio pobre, haciendo los deberes. Lo he visto y ese chico estaba estudiando, no viendo televisión. Entonces no sé si está el espíritu de pereza, el de desinformación, el de sobreestimarse, que al final solo es nada más que tenemos que hacer es estar preparados para cuando el Señor venga. Pero ¿y la familia que uno tiene atrás? Mientras que yo me preparo, ¿qué come? O yo, mientras que mis padres están así, ¿qué como? Entonces quiere decir de que yo tengo que tenerle una idea, diríamos, fea al dinero. Porque el dinero entonces me hace mal. Sin embargo, yo veo que la gente no se queja por tener dinero. Y gente de la iglesia hay que también no solo tiene, sino que encima lo pide y lo reclama. Entonces hay algo que la iglesia tiene que hacer. Darme una vuelta de tuerca y en ponernos en off y empezar a proclamar en las iglesias en qué nos estamos equivocando. Porque el Señor no es. Son las enseñanzas de quién. De los que se ponen ahí, ¿quiénes? Los pastores, los siervos, los hermanos, los profetas, los apóstoles. Todo lo que hay en la iglesia, todos nosotros, a la una tenemos que saber. Y ponernos uno a uno y decir, aparte de cantante, que adorás a Dios, que también lo puedes adorar en tu casa. ¿Qué carrera estás siguiendo? No, es que tengo que venir a cantar, tengo que venir al estudio, tengo que venir a adorar, tengo que venir a los cultos. Llega un momento que la persona está todo el día dentro de la iglesia. Pero la persona no es espíritu, la persona es de carne. Hasta Jesús trabajaba y hacía su cruz donde al final terminó. Entonces, todos los que tenemos a Dios, si dice que nada le faltará y las bendiciones lo seguirán, yo pregunto, ¿por qué estamos, por decir también, pasando necesidades? Es más, en la época de la Biblia, en esas épocas, los hermanos, los apóstoles, predicaban y la gente reunía sus casas y la daba a los apóstoles para que los vendieran y le dieran de comer a los que no tenían trabajo. Y también dicen que si usted trabaje para ayudar al pobre. Y ni le digo a la viuda o a los huérfanos. Entonces yo hoy estoy partiendo una lanza a favor de la propia iglesia. Porque aparte de todo eso, no hay mucha recompensa cuando vas a la iglesia. Porque al final te terminan por decir que tú no eres fiel, que tú no eres digno, que te falta más, mucho más, que si no estás haciendo una cosa, ven a la iglesia y limpia los baños o cocina, así los hermanos también pueden comer algo y los hermanos depositan el dinero cuando comen y entonces la iglesia crece. ¿La iglesia crece qué? El local. Pero la gente, ¿con qué crece si sigue dando? Realmente habrá iglesias que dan una silla, un mueble. Algunos venden o regalan ropa, pero casi siempre toda la ropa que tienen es para venderla, para otra vez tenerla en la iglesia. ¿La iglesia puede dar alguna vez algo gratis? Puede decir, nos toca una vez por año darle a todos los hermanos de la iglesia una cantidad. ¿Por qué no puede bendecir la iglesia al prójimo? Ellos son, aparte de los títulos que tienen, son prójimos. Igual que nosotros. La diferencia es que esos prójimos no están igual que nosotros. Y no hay diferencia. Dios es el mismo. Y simplemente en esta predicación o reflexión, si me quieres dejar un mensaje, déjame un mensaje. Dime cómo podemos, aparte de que el Señor venga y nos lleve, pasar algunos años que nos quedan de una forma santa,
trabajando en blanco y llegando a decir, soy profesional, pero sigo yendo a mi culto. Porque es muy importante también que nosotros tengamos un médico en la iglesia, o 2 o 3, y que digamos también un plomero en la iglesia, y un albañil, y digamos, a este vamos todos, no a los que están afuera de la iglesia, porque muchas veces tenemos en la iglesia hermanas que necesitan trabajo y no les decimos ven a casa, y vamos a buscar las que están afuera. Y lo mismo con las tiendas. Puede haber una hermanita que en su casa vende ropa, claro que ahí no está en blanco, pero suponte que tuviera un negocio, entonces te lo hago más fácil. Y sin embargo vamos a la tienda de enfrente. Entonces ahí tampoco está la ayuda ante nosotros, que es justamente pecado de omisión, que pudiendo hacerlo bueno, no lo hago. Entonces, si hubiera en la iglesia un cuadro, un rectángulo grande y diga, la hermanita tanto trabaja de esto, el hermanito con su nombre trabaja de esto, y entonces el pastor o la encargada que el pastor ponga, diga, de esto tenemos en esta iglesia, y usted recurra al cuadro y diga, sí, tienen que ser de confianza, voy a buscar al hermano que es plomero. ¿Por qué? Porque acá nos respalda el pastor, de pastores, que es nuestro Señor, y por supuesto también el mismo pastor, porque sabemos que la iglesia dice que cuando un hermano está pecando o no es del Señor, lo corregimos. Y si es mal testimonio, también que venga con otro, y entre unos y otros vemos qué pasa. Si pide perdón y cambia, sigue. Si no, se tiene que expulsar de la iglesia. Yo la verdad no he visto muchos que se expulsen. O sea que no he visto muchos que se arrepientan. En una palabra, no he visto muchos que pequen. Porque estamos todos ahí y parece que estuviéramos en un momento en el culto y después nos dispersamos como los apóstoles. No sé de qué huimos, porque nos vamos todos rápido y a veces ni un beso nos damos. Entonces el amor del Señor en las iglesias, que es lo último que vamos a tener que vale la pena, que va a valer más que el dinero, se contrarresta con el espíritu de indiferencia que en las iglesias noto. El espíritu de que cuando viene una persona nueva, cada uno con su hermano o amigos y abrazado, y el nuevo solo. Tiene que quizá ir 1 o 2 o 3 de los hermanos que parecería que tuvieron algo diferente, que aunque saben la misma palabra, son elegidos por el pastor para decir, háblale tú. Pues el otro, que no es nada, no se le puede acercar. Entonces, ¿para qué vamos años y años a la iglesia? No sabemos lo mismo que todos ante el Señor estábamos destituidos de su gracia y ahora estamos en la época de gracia. Sí, mi voz se levanta como si todos fueran uno, porque son el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede ser lastimado, vituperado y menos no ser respetado. Porque es hora que un hijo de Dios cuando pise ni más ni menos que un hospital se sepa, ese está ahí y todos sabemos que es una excelente persona. Porque aparte de lo que es una buena reputación, es de una iglesia, es de la iglesia de Jesucristo. Y al final, en vez de ser renombrado porque somos de la iglesia de Jesucristo, parecería que lo hemos dejado de una forma que nadie dice que somos los apartados del Señor. Porque a veces, inclusive, por como nosotros nos dispersamos y nos ponemos unos contra los otros, encima somos burlados por el rey de los burladores, que usa a la gente y dice, entre ellos encima se pelean. No creo que sea el enemigo. No es tan importante como para rebatir a los hijos de Dios. Pero yo quiero que esto realmente algún pastor lo escuche. Igual que usted, hermana, diga a un hermano o a la iglesia de una vez por todas que ellos, que son pastores, si alguna vez vieron que el niño que empezó siguió hasta maduro y terminó estudiando de algo y se recibió y le sirve a la iglesia. Porque no es que el mundo te lleva y te lleva arrastrándote, porque entonces los lazos de amor de Dios, ¿dónde están? Porque después de tanto estudio y después de tener tantas cosas que necesitaba y las logra, se malpierde las personas. Eso no es verdad. La gente que tiene dinero, y no es como algunos que dicen, bueno, yo al final quisiera ser rico porque así me levanto tarde. No, los que son ricos se levantan a las 5 de la mañana, hermano. Y siguen teniendo sus cosas y las cuidan. Y nosotros decimos,
está bien con el Señor, ¿para qué voy a trabajar? Entonces, ¿de qué vas a diezmar? ¿Y cómo va a crecer? No la iglesia, que es el pastor y los demás, sino tu hermana, que es la que no tiene trabajo. ¿Cómo vamos a ayudar si no tenemos con qué? Claro, hacemos una oración, que el Señor te prospere, el Señor te va a dar prosperidad, te vas a pasar la prueba económica, te vas a comprar tu casa. Si proclamaste, ¿y quién activó todo lo que vos proclamaste? Si los que estaban y escucharon, y cuando se fueron, sabiendo que los dos hermanitos quizás no tienen para comer, ninguna dijo, de mi bolsillo te doy. Porque sé que hasta que llegue la promesa, hoy tenés que comer. Y si no tenés que comer, te invito a mi casa, que voy a hacer un buen guiso. No es necesario tampoco dar millones. A veces, con la intención de dar lo poco, no solo el Señor ve tu corazón, sino que salvas ese día de la noche de miseria que va a tener una menos gracias a ti. Bueno, hermanos, este era el mensaje, espero que lo entiendan. Yo no voy ni en contra de la iglesia, ni a favor del dinero, ni en contra de no tener dinero, porque el que no tiene dinero y está con el Señor es rico. Pero tampoco voy a pensar que porque tiene al Señor, tiene un impedimento para pasarlo en holgura, se dice bien, en que tengo mi cochecito, tengo mi casita paga, tengo a mis hijos que estudian, tengo a mi esposa, mi amada esposa, que la trato como el cristal y ella a mí me respeta porque soy el varón de la iglesia. Y aunque no seas el varón todavía de la iglesia, vas en curso a ser varón. Y esa no es una profecía mía, sino que en la Biblia dice que vas a ser un hijo de Dios y vas a ser el varón, el cual tendrá el orden en la casa porque el varón es el que tiene el poder, elegido por dedo de Dios, que va a decir lo que hay que hacer. Yo no creo que falten varones ni que falten mujeres. Lo que falta es la economía. Y le vamos a echar la culpa al país, lo lamento. Los que no tienen y no están en la iglesia, de eso no estoy hablando. Pero los que están en la iglesia, tienen que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Eso es lo que yo creo. Muchísimas gracias, en el nombre de Jesús. Y bueno, oraremos para que esta sabiduría de lo alto, y hablando de sabiduría, no te olvides que era Salomón, el que tenía sabiduría, y como solo pidió sabiduría, el Señor le dio sabiduría y dinero. Estamos muchas veces pidiendo sabiduría. No sé, la sabiduría si no nos llegó. Pero yo creo que el dinero tarda. Y con el dinero no es ni más ni menos que papel, hermano. Pero con ese papel tú traes una buena comida, traes tus muebles, tus dignos muebles, y una comodidad que no pasa de ser nada más que lo normal. Y a veces te ayuda, por cualquier enfermedad, tener unos ahorros. Y así yo creo que el mal se terminaría. Y la gente que trabaja a veces, como a veces estos pobres hombres que manejan los colectivos, las guaguas, tú los ves desesperados, entre que manejan con los pies, entre que la gente viene uno tras otro y no caben. Y al final la gente va como ganado, así en los colectivos llenos de gente colgando, con un peligro inminente para ir al trabajo, donde al final quizás tiene que orar para que no lo echen. ¿Quién nos engañó? El gobierno. Le vamos a echar la culpa al gobierno. Bueno, entonces te digo, anota, para que tengamos un buen gobierno, la palabra dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes. ¿Tú oras por los gobernantes de tu país? No, no oras. Claro, porque tú dices, mira mira el otro, lo que están haciendo. Pero tú acuérdate, si fueras tú el que está en el gobierno, ¿no serías igual que ellos? Serías. Porque dirías, lo que a mí me hicieron, ahora lo hago yo. Pues ahí está mal, porque lo que hay que hacer es pagar con el bien al mal. Y claro, en el gobierno hay muchos. Y ya el mundo está tan desesperado que no sabe a quién elegir. Y paga el precio de que suban nuevos hombres, pero con el mismo carácter y proceder. Debemos orar y pedirle a Dios que ponga gobernantes como debe ser. Así el pueblo tendrá lo primero, que es la sabiduría, y con eso llegará todo lo demás, y la equidad y la justicia para todo el pueblo de Dios. Y el que no es de Dios, pienso que también, porque el día de mañana
será de Dios. Que sigan estudiando, aunque no sean de Dios. Y cuando terminen, vengan a la iglesia. Que si los que estamos dentro no pudimos, por lo menos los que estuvieron afuera vienen a la iglesia a ayudar a aquellos que porque no tenían o lo que fuera, en este momento, cuando vengan, serán buen recibidos, porque los hermanos de la iglesia, si no tienen dinero, quizás no lo sabemos, pero amor tienen. Amor tienen porque las pasan mal, sin embargo, dan todo lo que tienen, como hizo la viuda, que dio todo lo que tenía, y no era de lo que sobraba, sino de todo lo que tenía, dio, y dio lo único que le quedaba, no como los otros, que dio de lo que le sobraba. Bueno, gracias por todo, espero que les haya gustado. En el nombre de Jesús, como sierva del Señor, estoy en esta conversación porque no veo que nadie diga nada en las prédicas. Seguimos con los capítulos y versículos, pero con la práctica que estamos viviendo, la desesperación, la frustración de los hombres, la autoestima baja, la ira, el mal carácter, todo esto brota de la insatisfacción económica. Inclusive toca, desgraciadamente, la carne. Y aunque queramos milagros,